tardes a todos, bienvenidos aquí a un webinar más. Estamos desde las instalaciones de Rackspace en los Headquarters San Antonio. Y me acompaña, tengo el gusto de que me acompañe de este lado Sergio Romero, ingeniero, arquitecto de soluciones senior. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Y de este lado tengo a Hermes López. Hermes, nuestro gerente de Fanatical Support. Muchas gracias por acompañarnos, Hermes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Luis. Hola a todos. Oigan, y bueno, pues la verdad es que este webinar tiene su origen en que nos han hablado mucho ya nuestros clientes prospectos sobre el tema de los costos en la nube, el tema de los costos en Amazon Web Services particularmente, y es que se ha hablado mucho sobre estos mitos y realidades de Amazon Web Services, en donde escuchamos diferentes cosas, diferentes dichos, ¿no? Y de repente, por ejemplo, nos dicen, oye, ¿debería yo moverme a la nube para reducir costos? ¿Qué nos podrías decir, Hermes, a todas esas personas que nos preguntan, ¿es moverme a la nube para bajar estos costos en infraestructura? De acuerdo. Fíjate que algo que me parece bien interesante de esta mesa, Luis, es que estamos consolidando en el material que ustedes van a ver a continuación las dos perspectivas, desde la parte comercial, en la que está Sergio y reciben estas preguntas, y la parte de operaciones y entrega de servicio, donde está su servidor, y que pues, me parece bien interesante porque se complementan y entonces tenemos la oportunidad de contarles una historia completa, ¿cierto? Desde la perspectiva y expectativas de nuestros prospectos y ya después clientes y en el cómo terminan aterrizando. Entonces, yo lo que les quiero compartir es esta importancia de que de lo que les estamos hablando es del día al día. Estamos trayendo la información que traemos del piso, de soporte, y entonces la estamos compartiendo con todos ustedes. Entonces, aterrizando con respecto a la pregunta, siempre vale la pena el que cuando nosotros consideramos la plataforma de nube, desde la perspectiva económica, vale la pena tener, sí, este argumento de reducción de costos, más la sugerencia es que no se convierta en el disparador. Y ahorita lo vamos a ir platicando en la conversación porque aun cuando si bien podemos llegar a ahorrar algunos costos, si hacemos un copy-paste o un lift and shift, como se dice comúnmente, al final nos vamos a encontrar que no siempre es una comparación de peras con peras, ¿no? Sino que empezamos a tener muchos beneficios en la nube que van a por ahí hacer un contrapeso con los costos actuales. Sí, por supuesto. Y la otra pregunta, y yo creo que esto también tiene que ver con la otra pregunta, si es automático que al momento de subirme a la nube voy a reducir costos. ¿Cómo ves esto, Sergio? ¿Es automático? No, no necesariamente. Y normalmente en tecnología la respuesta es depende, ¿no? Pero algo que sí vemos mucho en el mercado, especialmente en Latinoamérica, donde somos más sensibles al costo y vemos en la nube pública una esperanza para poder reducir costos tal cual. Como decía Hermes, cuando hacemos ejercicios de lift and shift y de migrar todo así tal cual de un lado hacia otro, inicialmente pudiera ser más económico, simplemente hablando de infraestructura. Pero cuando uno empieza a evaluar todas las variables y todos los pequeños elementos que van sumando, cuando uno concibe la nube pública de una manera verdadera y como uno lo debe de entender para realmente obtener esos beneficios, ya le empezaste a meter otros elementos y otra complejidad que lo pueden llegar a encarecer más. Tienes otros beneficios, ciertamente el costo no lo es todo y tenemos que hablar de velocidad, de agilidad, de flexibilidad, de seguridad, de muchas otras cosas. Pero me parece bien acertado el comentario de Hermes. No debemos dejar que el costo sea el único driver, porque muy fácilmente podemos crear una conversación de CAPEX versus OPEX cuando la nube es muchísimo más que eso. De acuerdo. Y para muchos que ya están sobre la nube, nos llegan y nos preguntan, oye, ¿cómo sé que estoy operando eficientemente en la nube? ¿Cómo podríamos decirle eso? Y no solo eso, mi estimado Hermes, sino que también han venido a nosotros y nos han preguntado, oye, ya me moví a la nube, pero parece que me está costando más. ¿Qué está pasando aquí? Correcto. Y contestando de adelante para atrás, Luis, una cosa bien interesante que aplicamos con todos nuestros clientes cuando están haciendo sus procesos de migración a la nube es que erróneamente consideramos que los costos se van a ver reflejados inmediatamente, cuando en realidad sucede lo opuesto.
Consideremos un ejemplo de bienes raíces. Cuando estás con todas tus cosas en una casa y después te quieres mover a otro departamento, etcétera, inevitablemente va a haber un punto en el que tienes que estar rentando dos lugares. Sucede lo mismo acá. En el punto en el que estamos sacando cosas de las instalaciones on-premise o con el otro proveedor, etcétera, y lo estamos trayendo hacia la nube de AWS, tiene que haber un punto en el tiempo en el que coinciden estas dos infraestructuras. Entonces, de manera inevitable, allí ya tenemos de entrada una duplicidad de costos, ¿no? De acuerdo. En fin, y por allí puede extenderse a ciertas otras cuestiones, como por ejemplo un periodo de pruebas, en el cual tienes algo en producción, pero bueno, también necesitas tener este ambiente controlado en el que puedas ir cuidadosamente desarrollando esto. Entonces, en un principio, yo les puedo decir que incluso llega a ser más caro, y en la parte del ahorro hay que considerarla en un segundo paso. Este paso puede ser muy rápido, estamos hablando de días o incluso de semanas, pero ya después es donde empieza allí a estabilizarse la infraestructura. Y estás hablando de un concepto interesante, estamos hablando de un concepto de eficiencia, Hermes, en donde vamos a ponerlo y en el punto más básico, la definición que nosotros veríamos en un diccionario en términos de eficiencia, lo leeríamos como una capacidad de lograr un resultado haciendo el uso óptimo de los recursos. Aquí está otra palabra clave para toda nuestra audiencia y atención a los diferentes tipos de recursos con los que trabajamos todos los días. Y el primero, vamos a ver qué es el tiempo. Y ya aquí preguntarse, oye, ¿cuánto tiempo me tomaría realizar cierta tarea, ¿no? Cierta tarea de soporte, cierta tarea de administración, cierta tarea de migración, ¿no? Por otro lado, la parte de los recursos humanos. ¿Cuánta gente yo voy a necesitar para lograr el resultado esperado? ¿Cuánta gente necesito informar o cuánta gente necesito capacitar desde esa perspectiva? Por otro lado, también la parte de los recursos técnicos. La parte de los recursos técnicos que tiene que ver con cuánto, para lograr este objetivo que me estoy proponiendo, cuál es el número de recursos adecuado que debo utilizar, que debo poner, porque no es de que vaya yo a utilizar o a ejecutar como si no tuviera restricciones. Por otro lado, el punto de vista económico. ¿Cómo llego a el resultado con el menor costo esperado? Que es justamente de lo que se trata este webinar, ¿no? Sí. Y el problema es que, o más bien, una de las ventajas que a lo que nos lleva a la eficiencia es que si nosotros somos eficientes en este tipo de recursos, nosotros vamos a lograr esto. Vamos a lograr, en términos de tiempo, mucho mayor agilidad, ¿no? Vamos a ser mucho más ágiles. En términos de recursos humanos, lograr que esta gente pueda proveer un valor real a la compañía. En términos de recursos técnicos, importantísimo, y esto es algo que seguramente lo creo, lo anhela nuestra audiencia, reducir la complejidad. No es saludable estar manejando una infraestructura demasiado compleja, ¿no? Y lo sabemos, ¿no, estimado Hermes? Es algo que hacemos nosotros, ¿no? Justamente cuando traemos estas arquitecturas, tratamos de reducir la complejidad lo más que se pueda. Y por otro lado, invertir correctamente también, que esa es la parte de eficientar o optimizar los costos, ¿no? Correcto. Y aquí vale la pena agregar, Luis, que adicional a esto, el costo de oportunidad, ¿no? Es decir, puede haber algún evento en el corto o en el mediano plazo en el que hablemos de que se puede realizar, pero va a haber una diferencia muy grande en el que lo hagamos antes o después de este evento, ¿no? Hablemos de por allí un Buen Fin, algún evento masivo, y que entonces el hecho de hacerlo a posteriori ya puede afectar completamente pues toda esta cuestión de eficiencia. Sí, por supuesto. Y hablando de afectar cuestión de eficiencia, ¿qué sucede si no tenemos los recursos adecuados? Bueno, pues va a haber más bien si no los usamos eficientemente vamos a desperdiciarlos, ¿no? Y aquí caemos en varias cosas. Aquí están, ustedes pueden ver en pantalla algunas de las cosas que ocurren cuando no utilizamos bien los recursos. Un excesivo llamadas al help desk, ¿no? Esto es algo que podemos llegar a sufrir nosotros también, estimado, que vivimos. Caída de la plataforma, esto es por supuesto lo más común. Accesos no autorizados, pérdida de información, robo de información, ¿no? Hemos visto esto, Sergio, y un gasto excesivo en, por supuesto, nuestras cuentas. Y otra vez, eso es de lo que trata nuestro webinar. Y fíjense que es muy interesante, por ejemplo, cuando Sergio y el equipo tienen estas conversaciones con nuestros prospectos, que tenemos que considerar estos costos ocultos.
porque todas estas gráficas anteriores pues tienen que ver cuando estamos en un mundo perfecto, ¿no? Oye, lo que tengo, entonces lo muevo y siempre va a funcionar así, pero justamente este slide habla de todas las cosas que no consideramos y que en algún punto hay que tener en el mapa, porque simplemente alguna caída o no está funcionando correctamente, nos encontramos con ciertas incompatibilidades, etcétera, se puede abrir un boquete importante, y entonces allí es donde todos los números que alegremente habíamos considerado en nuestro Excel pueden llegar a ser afectados grandemente, ¿no? Exactamente, y hacia el lado negativo, ¿no? Claro, y de hecho es algo bien interesante porque muchas compañías se acercan a Rackspace precisamente porque quieren minimizar ese riesgo en la medida de lo posible. Y qué mejor que hacerlo con alguien que lo opera 24/7, porque simplemente en temas como pérdida de información, por ejemplo, o accesos no autorizados, la realidad es que uno tiene que entender la nube pública de una manera muy diferente a como lo venimos haciendo en el centro de datos. Y cuando uno quiere traducir las mismas reglas, políticas, esquemas, herramientas de seguridad, uno está destinado a fallar. Entonces uno tiene que entender que ese paradigma cambia de una manera importante y considerar esas nuevas variables, esos nuevos vectores para poder minimizar ese riesgo en la medida de lo posible. Así es, mi estimado Sergio. Y hablando justamente de recursos humanos, nuestros ingenieros y de nuestros ingenieros, por ejemplo, hicimos un estudio hace poco más de un año en Rackspace en donde colocamos todas las tareas que se ejecutan para hacer una gestión de un servidor on-premise, y llegamos a la conclusión después de hacer todo este análisis, los dividimos en algunas tareas, en que podía tomarles hasta 355 horas realizar todas estas tareas al año. Y si nosotros eso lo comparamos con lo que podría tardarse en un servidor en la nube, señor Hermes, pues resulta que la diferencia es que ahora va a ocupar solamente 72. Es decir, estamos hablando de un diferencial de 283 horas, que es equivalente a 2 meses de trabajo. Entonces, yo les invitaría a la audiencia, pregúntense qué harían ustedes, IT managers, con un ingeniero 2 meses de su trabajo. Yo creo que eso lo podríamos poner muy fácilmente a ejecutar otros proyectos, a completar los proyectos de DRP que tenemos pendientes por ahí, etcétera, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, y esto es justamente la ventaja de aprovechar eficientemente la nube, ¿no? Y ahí está valiosísimo este ejemplo, Luis, Sergio, porque justamente es donde toda esta complejidad de provisionar y de encargarse de la parte física y de recursos, AWS ya la tiene por descontada, y lo único que necesitamos es darle clic y levantar todos estos recursos en cuestión de minutos, ¿no? Si no es que segundos. Y entonces ahora ya todo eso se delega completamente a esta infraestructura que ya está lista y bajo demanda. Y adicional a eso, el resto de las actividades para hacer configuraciones iniciales, etcétera, los hace el equipo de Rackspace con su Fanatical Support, pues definitivamente es un gran liberador de recursos internos, ligándolo con uno de los slides anteriores que tenías, en el hecho de, bueno, la complejidad, ¿quién la va a operar? Ahí está, pero entonces también pueden desentenderse de eso, considerándonos una extensión de su equipo de operaciones, y ustedes se concentran en lo que mejor saben hacer, que es su negocio. Exactamente. Y es que esta complejidad, ¿no? La complejidad no es que la nube sea inmediatamente infalible o inmediatamente fácil de utilizar, ¿no? La complejidad de la nube, vemos, por ejemplo, en Amazon EC2. Amazon EC2 hoy tiene más de 90 tipos diferentes de instancias, me decíamos, Sergio. Entonces, elegir cuál es la correcta requiere de expertise, por supuesto. Veamos ahora igual en almacenamiento. Si nosotros comparamos el costo de uno de los productos más comunes, por ejemplo, de almacenamiento de AWS versus otro de los más, vamos a llamar, menos comunes, estamos hablando de 6 veces la diferencia en el costo, ¿no? Entonces, tendríamos que ver cuál es el producto adecuado para hacer el almacenamiento de nuestros archivos, para nuestros sistemas y aplicaciones. Por otro lado, la oferta de AWS, más de 120 productos y servicios en el portafolio. Tú recordarás, al día de hoy, y tú recordarás, Hermes, que hace cuánto tiempo nosotros veíamos que la pantalla de la oferta de productos de AWS era bastante pequeña, y hoy pues está tremendamente larga la lista, ¿no? Entonces, eso le aumenta complejidad. Y por otro lado también, hablar de, por ejemplo, el tier gratis, que tiene la capa gratis que tiene AWS,
hasta dónde llega en realidad que es gratis, porque muchas veces también nos ha pasado que llegan clientes y que nos dicen, oye, yo estaba ocupando esta capa gratuita, pero resulta que ya ahora ya debo muchos miles de dólares a AWS porque no supe hasta dónde llegaba esto, ¿no? Entonces, toda esta complejidad, obviamente nosotros podemos ayudarle a nuestros clientes a solucionar, ¿no? Y bueno, pues pasamos ahorita, vamos a hacer más interactivo esto, vamos a preguntarles a nuestra audiencia en qué fase de adopción de AWS están. Ayúdenos, por favor, a contestar esta encuesta. Está apareciendo en sus pantallas para nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook Live. Los invitamos a darle clic ahí al link y conectarse a nuestra plataforma de webinars. Ahí estarán viendo, aquí en la plataforma estarán viendo los slides en pantalla completa. Pueden enviarnos sus preguntas y al mismo tiempo pues responder estas encuestas que le estamos presentando, que nos ayudan a conocer un poco más sobre cómo piensan ustedes. Cuéntame, estimado Sergio, mientras están contestando la encuesta, ¿cómo es que hemos ayudado a nuestros clientes y prospectos a hacer el onboarding, a subirse a AWS? Pues bueno, es bien interesante porque justo los puntos que mencionabas ahorita en el slide anterior, en la diapositiva anterior, es algo que vemos todos los días con los clientes o con las compañías que están consumiendo ya servicios en AWS. Porque lo que pasa es que es bien tentador entrar y decir, bueno, en segundos o en minutos puedo levantar instancias o servicios. Y a lo mejor al principio no importa tanto si es un tipo de instancia u otro, si son 4 GB de RAM u 8, porque el diferencial son centavos, ¿no? O dólares cuando uno lo extrapola al mes. Pero cuando uno empieza a construir sobre eso algo que va a llegar a ser productivo, eso se empieza a multiplicar. Y cuando uno empieza a consumir servicios o a no consumir los servicios adecuados, entonces uno termina teniendo complejidad y un costo mucho más alto de lo que pudiera o lo que la mesa directiva esperaba, ¿no? Claro. Ahí es donde entramos nosotros. Entonces, parte importante del proceso es entender qué están esperando obtener de la nube, cómo lo construyeron, por qué así. Y entonces empezamos a obtener esa radiografía y a decirles, ¿sabes qué? Es que esto lo deberíamos estar haciendo así, esto se pudiera optimizar de esta manera para que el viaje hacia la nube al final del día sea una experiencia grata para todos. De acuerdo, muchísimas gracias, Sergio. Y muchas gracias también a ustedes que están contestando la encuesta. Vamos a continuar hacia adelante. Y ahora sí con el primer punto clave. Y el primer punto clave, como lo tenemos nosotros, es seleccionar la instancia correcta. Puede sonar muy básico, ¿no? Pero lo que hemos visto es que entre tantas y tipos de instancia que hoy existen en AWS, pueden llegar a perderse los ingenieros, no llegar de repente a decir, oye, ¿cuál es la instancia correcta? Aquí les podemos ayudar, nosotros desde Rackspace, ¿no, estimado Hermes? Y aquí lo que ustedes están viendo en pantalla es justamente los tipos de instancia que existen en AWS y que van desde quizá los propósitos generales, desde la parte más alta hasta la parte de aceleración de hardware, ¿no? Y aquí hay varias que tienen enfoque en escritura y lectura, en almacenamiento, optimizadas para memoria, cómputo, gráficos, etcétera, dependiendo mucho de para qué la quieran utilizar. Y ¿te vas a aquí vale la pena mencionar la primera gran disrupción con respecto a la infraestructura tradicional. ¿Qué es lo que tenemos cuando nosotros ordenamos recursos on-premise, ¿no? Bueno, pues tenemos una caja en la que le podemos poner más CPU, más memoria o más almacenamiento y entonces la ecuación es simple. Y lo interesante de lo que están viendo en pantalla es que cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué hay tantas opciones cuando estamos hablando de simplemente cómputo? Bueno, la parte interesante es que AWS ya tiene este nivel de detalle, por toda la experiencia que hay con la cantidad de cargas que tienen, que concretamente hacen un sesgo de cada uno de los recursos y que, por ejemplo, hay algunos en los que hay una limitante para poderlos hacer muy accesibles, que cuando empiezan a generar más consumo de CPU, tienen un tope, ¿no? Y entonces por allí no puede servir necesariamente para poner cargas de alta intensidad de desempeño. Hay otros que están conectados con altísimas velocidades de red hacia bloques de almacenamiento. Entonces estas están optimizadas para ese tipo. Y así nos vamos una por una. Y lo que es importantísimo es que esto nos va a ayudar, lo dejamos para el siguiente slide, pero cuando nosotros tenemos la certeza de cuál es la instancia ideal para la carga que ustedes están corriendo, podemos apoyar mucho en el ahorro
de costos. Perfecto. Y es que aquí vamos a dar un pasito para atrás para quienes están también comenzando con AWS y cómo selecciona o cómo se nombra una instancia en AWS. Comenzamos con la letra, lo que vieron en el slide anterior o en la parte de atrás, con la familia de la instancia. Después viene el número o la generación de la instancia. Súper relevante porque va a determinar cuáles son las características del mismo tipo de servidor, pero en una nueva generación, ¿correcto? Y finalmente el tamaño de la instancia, que aquí va de small, medium, large, extra large, como si fueran tallas, ¿no? ¿Qué determina el tamaño de la instancia aquí, mi estimado Sergio? Bueno, realmente el tamaño de la instancia hace referencia a CPU y RAM, y lo importante aquí es que aquí es donde empieza uno a tener ese entendimiento de, ok, ¿qué aplicación es la que estoy montando en la nube? ¿Cómo se comporta ese aplicativo? Porque en función de eso va a ir la infraestructura, y uno tiene que empezar a entender cuáles son los requerimientos de ese aplicativo. De acuerdo, muchas gracias. Y hablando justamente de los requerimientos, vamos a platicar un poco de, oiga, la instancia correcta, ¿cómo utilizo la instancia correcta en una aplicación, un sistema que ya existe y que me quiero llevar a AWS? ¿Cuál dirías aquí que son los puntos que deberíamos preguntarnos? Bueno, ahí esa es la más fácil, porque ahí ya tenemos un histórico, ya tenemos información sobre cómo se comporta ese aplicativo, qué tanto demanda. En el mejor de los casos hay herramientas de monitoreo que nos pueden compartir los clientes y sobre todo la experiencia y que al final del día nuestros clientes tienen sobre su aplicación y saben cómo se porta si le pones más RAM, más CPU, qué pasa cuando tantos usuarios conectados al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tomamos en consideración como una base, como una referencia para decir, ok, aprovechando lo que tú ya sabes o lo que ya estás midiendo, podemos entonces traducir eso hacia cierto tipo de familias de instancias. De acuerdo. Y por otro lado, para las aplicaciones o sistemas nuevos, que es un poquito más complicado, ¿qué es lo que deberíamos tomar en cuenta, mi estimado Hermes, para determinar la instancia correcta? Fíjate que, bueno, inevitablemente vamos a hablar de puras ventajas de la nube de AWS. Y algo bien interesante que tenemos acá es que cuando hacemos la pregunta, no es qué recursos consideras que necesitas, sino dinos la carga y cuál va a ser el tipo de operación que vas a tener. Y bueno, pues ya con el histórico que tenemos de muchas otras experiencias, damos un aproximado. Eso es súper importante, porque no podemos predecir completamente todas las variables en el futuro. Claro. Pero lo que nos permite AWS es que entonces hacemos un periodo de pruebas con la instancia que consideramos es la adecuada y entonces empezamos a revisar. Ahorita vamos a hablar de eso en otros puntos para no adelantarme, pero nos va a permitir que con base en esa información que tenemos, de manera bien proactiva, podemos empezar a hacer lo que llamamos el fine tuning, ¿no? Y entonces podemos subir, bajar las instancias hasta que llegamos al punto en el que encontramos cuál es la adecuada, que muchas veces puede ser la inicial, pero tenemos ese margen de oportunidad por si tenemos que hacer algún cambio. Y entonces allí ya podemos llegar a tomar decisiones en el largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias, Hermes. Y es que además de estos puntos, hay que considerar que AWS tiene otros dos tipos de instancias. Unas que les llamamos las instancias reservadas y que esto nos han ayudado a ahorrar costos a nuestros clientes. ¿Quiere alguno de los dos comentarnos sobre instancias reservadas? Sí, bueno, por un lado es qué tipo de instancia, técnicamente de qué tamaño es, etcétera, y la otra es el modelo comercial de AWS. Las instancias reservadas hacen mucho sentido, es algo que nosotros sugerimos cuando ya tienes, ahora sí, corriendo en AWS un histórico, sabes el comportamiento y dices, sabes que esta instancia la voy a utilizar sí o sí por un periodo de 1 año, 2 años, etcétera. Solo entonces reservas, puedes o no pagar por adelantado, pero eso es lo que te permite obtener todavía un mayor beneficio económico en cuanto al costo de ese poder de cómputo. Adicional a lo que comenta Sergio, lo que decíamos, una vez que ya tenemos la certeza, y nosotros lo podemos validar, de que esa es la instancia adecuada para la carga actual, entonces viene la pregunta con el cliente, ¿por cuánto tiempo piensas utilizarla y demás? Y nos permite el que como ya sabemos en qué región, qué tamaño, qué familia, etcétera, hacemos esta compra de instancias reservadas donde podemos tener un ahorro hasta del 70% del costo de ejecución en cómputo. Entonces eso se vuelve algo extremadamente valioso. Y nada más para resaltar un poquito,
es bien interesante porque incluso nuestro nivel de servicio está ligado completamente al costo de facturación de AWS, también va directamente impactado. Entonces, a nosotros no nos importa por qué medios es que se hace una reducción de costos. Cuando se hace la factura de Rackspace, lo único que tomamos es el costo de AWS. Entonces hay un beneficio doble porque se reduce el costo de infraestructura en AWS y se reduce naturalmente y automáticamente el costo de operación de Rackspace. De acuerdo, buenísimo eso que comentas, Luciano Hermes. Y por otro lado, pues las instancias Spot, ¿no? Las instancias Spot, que esto es algo que ha ayudado también a muchos clientes en casos muy particulares. ¿Nos quieres platicar un poquito sobre las instancias Spot? Sí, con gusto. Este tipo de instancias lo que hacen es que son subastadas. Entonces, uno puede poner ciertos parámetros en los que dice yo estoy dispuesto a pagar por esta cantidad y cuando llega a esa métrica, entonces están disponibles. Y en el momento en el que mi siguiente métrica es después de esta cantidad, ya no la quiero y las elimina. Entonces, como lo comentas, Luis, es para cargas muy específicas, bien puntuales, en las que no importa que los recursos se estén apagando y prendiendo. Entonces, sirven como para mucho análisis en el background o alguna parte por allí de procesamiento offline. Pero definitivamente es muy atractivo porque los costos que tiene son mucho más bajos que el de una instancia bajo demanda. De las tradicionales, muy bien. Muchas gracias, Hermes. Y vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es importantísimo también y que a veces lo damos por obvio. La estrategia de almacenamiento. Tener una buena estrategia de almacenamiento porque en la nube las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Y es que típicamente vemos el almacenamiento en on-premise de la siguiente forma. Nosotros tenemos una caja y si le queremos agregar más almacenamiento, vamos agregando más cajas y más cajas y más cajas. Esto obviamente incrementa el costo y al mismo tiempo la complejidad, ¿correcto? Entonces, lo que hemos visto es que esto lo llevan a la nube, ¿no? Lo que sucede es que ya no es con cajas on-premise, pero ahora es con servicios en la nube en donde están agregando también más cajas, por ejemplo, un Elastic Block Storage, en el caso de AWS, en donde siguen intentando la complejidad, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo, lo que les estamos diciendo es que la estrategia de almacenamiento debe ser diferente y debe verse quizá, ¿no? No tan lineal y algo más o menos así. Si estamos comenzando con un Elastic Block Storage de AWS, a lo mejor podemos esto de repente llevarlo hacia Amazon S3 y incorporar elementos como el File System o Glacier en un momento dado. ¿Nos quieres platicar un poquito más de esto, mi llama Sergio? Claro, y esto es fundamental entenderlo como uno de estos cambios de mentalidad cuando uno adopta la nube, porque como decías tú, Luis, en el mundo on-premise estamos acostumbrados a agregar cajas o shelves de discos. En el mejor de los casos agregamos tecnología de duplicación, cosas por el estilo. Sin embargo, los volúmenes de información en promedio en las compañías crecen un 43% anual. Año con año están agregando otro 43% y eso se vuelve exponencial con el paso del tiempo y se vuelve simplemente incosteable. A menos que alguien tenga presupuesto limitado, la realidad es que algo hay que hacer diferente. Y la nube es el momento no solamente ideal, sino también necesario para cambiar esto. ¿Qué pasa? Que uno tiene que tomar un enfoque acerca del ILM y el ciclo de vida de la información para poder definir cada cuánto la información realmente o cuánto tiempo tiene que estar disponible de manera inmediata para las organizaciones, si es accedida o no, si es data que puedes regenerar, si es data que vas a mandar a un archive, porque solamente hay una regulación que te pide que la conserves por 15 años. Hace poco hablé con un cliente que una regulación le pedía 25 años. Imagínense tener discos por 25 años y de hecho algunos dicen, bueno, lo pongo en cintas. Yo los invito a que intenten hacer un restore de una cinta de más de 10 años y van a ver que no es fácil en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, cuando uno voltea a ver a la nube, uno tiene que tomar ese enfoque y decir, ok, esta es la política de ciclo de vida de la información en nuestra organización. Esto típicamente no es por decreto del área de IT, tiene que ver con el área legal, con el área de recursos humanos, etcétera. Pero una vez que tiene uno eso bien definido, entonces podemos implementar tecnologías que les ayudan a ser mucho más costo efectivo, a cumplir mucho más fácil con todas esas regulaciones y al final del día sacar estos beneficios que todos buscamos en la nube. De acuerdo. Y si pusiéramos, por ejemplo, esto que tú comentas, en una estrategia, vamos a poner muy simple, de almacenamiento,
donde comenzamos con un Amazon S3, un Amazon estándar S3, y después de 90 días, la política de nuestra empresa, como dice Sergio, es de que tenemos que ya pasar, ya no la vamos a utilizar, la vamos a pasar a otro tipo de almacenamiento. Entonces podríamos tener de dos opciones. A lo mejor un S3 Infrequent Access, que este es un tipo de almacenamiento de S3 en donde accedemos menos frecuente, como lo dice en inglés, solo en inglés. Y otra opción, vamos a colocar aquí Amazon Glacier. Amazon Glacier, que aquí estamos ejemplificándolo como una pequeña bóveda, ¿no? Como una pequeña bóveda de datos. Entonces, esto es algo muy simple. Sin embargo, algo que queremos hacer es mostrarles a ustedes tres características de estos productos. Y estas son, por ejemplo, Amazon S3. Aquí estamos viendo que el costo por gigabyte almacenado es un poco más caro que el S3 y Glacier. No necesariamente quiere decir que sea caro respecto a otros productos on-premise o a otras nubes. Simplemente tiene un costo. Y, por ejemplo, el costo por gigabyte transferido es en realidad cero, ¿no? O sea, en realidad no tiene realmente un costo, es accesible y el tiempo de recuperación es inmediato. Entonces, aquí lo estamos ejemplificando con como que eso es mucho más fácil o más accesible con ese punto verde. Y del otro lado, lo que ustedes están viendo es que que en Infrequent Access tenemos ahora tres puntitos en tema de costos porque es menos caro que almacenar, es menos caro almacenar que Amazon S3, pero el costo por gigabyte transferido se incrementa un poco más. Y por otro lado, el tiempo de recuperación es inmediato, ¿no? Y tenemos abajo el último que es Glacier, que nos sale muy barato almacenar, quizá aquí valdría la pena almacenar ese storage que tú comentabas de 25 años, ¿no? Porque es muy barato almacenar. Sin embargo, el costo por gigabyte transferido sí se va a incrementar y a lo mejor el tiempo de recuperación no va a ser tan rápido como un Amazon S3, ¿correcto? Y aquí es donde otra vez apuntamos a la importancia de tener consejos expertos cuando se está tomando la decisión de qué tipo de tecnología vamos a utilizar. Porque si solamente lo que comentas, vemos el caso de los costos y encontramos que Glacier es más barato, decimos, bueno, vamos a ponerlo todo allá, Vámonos ¿no? por Y Glacier. cuando necesitamos esa información de manera puntual y nos encontramos que pueden ser 6 horas, Claro. entonces perdemos por allí una oportunidad importante. Entonces, Claro, esto es valiosísimo porque simplemente para estar hablando de tipos de almacenamiento, tenemos más de 5 opciones en AWS cuando on-premise teníamos una, es donde vale la pena considerar cuál es la carga de trabajo, porque incluso este tipo de decisiones afectan algunos otros componentes que no se ven directamente, ¿no? Por ejemplo, si queremos poner imágenes multimedia, ¿no? O archivos multimedia, perdón. Y que lo hace perfectamente un block storage, pero eso va a implicar que cada visita que mi sitio tenga también va a requerir procesamiento, voy a necesitar entonces instancias más grandes, etcétera, cuando muy fácilmente yo puedo poner por la naturaleza del uso que voy a tener de esos archivos en una red de distribución de contenido, que es una funcionalidad clave de S3, y me voy a desentender de eso. Entonces, es donde estas conversaciones empiezan a tener mucho sentido y nos damos cuenta que los clientes empiezan a valorar el servicio que ofrecemos para darles los mejores precios. La guía, ¿no? Así. Muy bien. Y entonces queremos ahora pues preguntar a nuestra audiencia, oigan, ¿cuáles de estos servicios de almacenamiento utilizan? Platicamos ahorita justamente de Amazon S3, platicamos justamente de Amazon S3 Infrequent Access, platicábamos de Glacier y antes de eso, en el ciclo de vida, platicábamos de Elastic Block Storage y Elastic File System. Entonces aquí invitamos a nuestra audiencia a platicar y cuéntenos un poco más mientras responde nuestra audiencia, cómo es que nosotros estamos ayudándoles a nuestros clientes a decidir, a colocar este plan, esta estrategia de almacenamiento. Sergio. Bueno, es similar a cuando uno selecciona el tipo de instancias, ¿no? Realmente necesitas entender cuáles son los beneficios y la parte negativa de cada uno de estos tipos de almacenamiento, porque como decíamos ahorita, es tentador decir, bueno, entonces pongo todo en Glacier, pongo todo en Infrequent Access o en Reduced Redundancy, etcétera, pero tienes que entender qué es lo que estás sacrificando. Siempre hay un valor y algo que estás sacrificando. Y ayudarles a entender eso y a definir, ¿sabes qué? De acuerdo a tu política de ciclo de vida de la información, esa es una definición interna de las compañías,
pero tecnológicamente lo que te recomendamos es hacer esto, porque así vas a obtener los mejores beneficios y que tengan también bien claro saber, digamos, cuál es la expectativa que pueden tener. De acuerdo, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que están contestando la encuesta. Vamos a pasar entonces ahora al tercer punto clave y que también es fundamental. Creo que no solamente en la nube, nos lo piden, nos lo exigen on-premise a nuestros amigos en la audiencia, monitorear y controlar la nube. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer, no lo vamos a dejar de hacer en la nube tampoco. Y para platicar sobre el monitoreo y control en la nube de AWS, vamos a poner un escenario, vamos a trabajar sobre un escenario, por ejemplo, de una venta a lo mejor de boletos, ¿no? De un sistema de venta de boletos, en donde nosotros vamos a tener de este lado, vamos a colocar una gráfica y vamos a tener en un eje los recursos que vamos a utilizar y en otro tiempo conforme va avanzando esto y previamente haber establecido un par de alarmas para que nosotros sepamos en qué momentos necesitamos o requerimos habilitar más infraestructura. Entonces, nosotros estamos aquí avanzando, se está consumiendo los datos, perdón, está consumiendo los recursos y de repente encontramos un pico. De repente encontramos que empieza a haber un consumo bastante significativo. Y entonces ahí sale la primera alarma. Y la primera alarma nos va a decir, hay que habilitar, se van a habilitar más recursos para prevenir una degradación, ¿no? Esto quiere decir que lo que nosotros estamos haciendo es que nuestra nube se está haciendo elástica, estamos aprovechando esa elasticidad para colocar más recursos, algo que a lo mejor on-premise no hubiéramos podido realizar, ¿no? Y seguimos consumiendo, más bien sigue pasando el tiempo y se siguen consumiendo esos recursos. Vemos que esto continúa y continúa hasta que llega un punto en el que llegamos a la siguiente alarma. Y a lo mejor esta alarma lo que nos va a decir es que hay que limitar el gasto, ¿no? A lo mejor este sistema, lo que queremos hacer aquí es que no queremos que pase cierto umbral de gasto para evitar este consumo excesivo, porque a lo mejor nosotros ya vemos que pasando este umbral ya no es necesario que nosotros gastemos en infraestructura necesariamente, ¿no? Entonces, estamos llegando al límite de nuestro presupuesto o que pensamos que eso es lo máximo que queremos soportar y que tenemos capacidad de afrontar, ¿no? Exactamente. Y algo interesante es que estos cambios que estás comentando, Luis, suceden automáticamente. Es decir, estas alertas que pueden ser por capacidad de memoria utilizada, de procesamiento, incluso hasta de almacenamiento, son los que automáticamente disparan el levantamiento de nueva infraestructura, la configura, que es lo que hacemos nosotros, y que entonces es la propia plataforma la que sola se está reconfigurando y lo único que nosotros recibimos son notificaciones de lo que está sucediendo, ¿cierto? Hasta que llegamos al punto que estás comentando máximo. Exactamente. Entonces, esto pueden ser diferentes escenarios. Piensen ustedes en qué momento y en qué sistema habría que aplicar justamente a lo mejor ahí limitar para que me avisara o para que yo pudiera desplegar más infraestructura o bien para que yo dejara de gastar, ¿no? A un cierto punto. Entonces, este es bien interesante. A lo mejor también ese punto de hasta arriba puede servirnos para casos de ataques, ¿no? Por ejemplo, Sergio, en donde hemos visto que nuestros clientes pueden colocar unos umbrales para que les avise en caso de que si tienen un portal o algo, ellos puedan saber que está habiendo un gasto excesivo y limitarlo en caso de que sea ilegítimo, ¿no? Claro, y es importantísimo tener eso bien claro porque al final del día la infraestructura ahí está, se puede considerar teóricamente ilimitada y uno puede lanzar la cantidad de instancias que sea, siempre que uno vaya quitando sus candados en el camino. Pero si esto fuese un e-commerce, a lo mejor uno dice, bueno, ¿por qué voy a limitarlo? ¿No? ¿Por qué voy a dejar de vender? Si hay un costo-beneficio, un retorno de inversión, uno debería poder crecer infinitamente, pero ciertamente en algunas ocasiones eso obedece a ataques. Si tú conoces que tu mercado, que los usuarios concurrentes que esperas son tantos, pues a lo mejor limitas de alguna manera arribita de eso, porque un ataque, por ejemplo, de negación de servicio, muchas veces lo que va a hacer es que no te va a tumbar, sino que la infraestructura lo va a absorber porque va a seguir escalando y escalando y escalando, y lo mismito va a pasar con la factura. Entonces es importante entender esos casos de negocio de hasta dónde vamos a limitar y saber qué es lo que uno está sacrificando en caso de hacerlo. Claro, y algo que tú comentabas, ¿no? Cuando uno es técnico, pues tiene acceso a un panel de control
y puede aprovechar todos los recursos que quiere, ¿no? Los puede poner a disposición. Muy bien. Si nosotros quisiéramos verlo ya en la pantalla de AWS, aquí lo que ustedes están viendo es precisamente la parte CloudWatch, en donde están configuradas estas alarmas. Y dentro de CloudWatch, ustedes van a encontrar un apartado precisamente de Alarms, en donde ustedes pueden crear de una forma sencilla, vamos a decir rápidamente, alarmas, ¿no? Nosotros dentro de Rackspace ayudamos a nuestros clientes a darle más profundidad y a tener toda una estrategia también, ¿no, mi estimado Hermes? Sí, es, y una filosofía que buscamos siempre implementar es que no debe de haber sorpresas. Y si hay una sorpresa es porque no lo estamos monitoreando correctamente. Entonces, de hecho, nuestros sistemas que están basados bajo el SLA de Aviator ya vienen con todo un set de alarmas preestablecidas en las que nosotros sabemos que se vuelve la conversión, la verdad es que muy valiosa con el cliente porque dice, oye, pero ¿cómo es que monitorean esto? Y entonces compartimos todo ese know-how que hemos adquirido con otros clientes y entonces dicen, ah, ok, ahora hace sentido, cuando ni siquiera lo tenían en el radar. Entonces, no es solamente lo que el cliente sabe que ha venido monitoreando y que entonces piensa que es lo único que se puede o se debe, sino que todavía se enriquece pues con todas las otras experiencias que hemos tenido. Con todo el conocimiento de Rackspace, ¿no? Correctamente. Muy bien. Y otra parte también del monitoreo, ya lo que les recomendamos es esto que se llama tagging, ¿no? Que nosotros podemos identificar cada uno de estos recursos que ya veíamos en diferentes áreas. ¿Qué le corresponde, por ejemplo, a cada área? Si nosotros somos un área de tecnología que está administrándole a la parte de finanzas, a la parte de mercadotecnia, a la parte de recursos humanos, entonces algo que podemos hacer es asignar muy fácilmente estos componentes de la infraestructura para saber cuánto está gastando, por ejemplo, en un momento dado, o por ejemplo, si ustedes tienen diferentes clientes, saber cuánto están gastando en la nube, ¿no? En la nube de AWS particularmente. Es valiosísimo esto, porque para compartirles un caso muy rápido, tuvimos un cliente en el que de repente empezamos a ver que estaba haciendo un incremento de consumo. Al final implementamos esta solución de tagging que está allí, que es extremadamente sencilla de hacer, y entonces, sorpresa, era el equipo de desarrollo el que estaba llevando la factura al siguiente nivel, porque pues simplemente generaban los recursos el fin de semana y bueno, pues no tenían, los dejaban, digamos, gran preocupación por tirarlos y fue interesante porque algo tan simple y tan obvio estaba yendo completamente debajo del radar. Lo implementamos así y se acabó el problema de inmediato. Entonces, hay veces que las soluciones más complejas se resuelven con los problemas complejos se resuelven con las soluciones con las herramientas más simples, ¿no? Muy bien, muchas gracias por compartir, Hermes. Y bueno, también queremos hablarles de una herramienta que nosotros podemos proveerles cuando ustedes se hacen clientes de Rackspace con Fanatical Support para AWS. Ustedes obtienen esta herramienta de monitoreo y de control que se llama Rackspace Compass. Rackspace Compass es una herramienta que les ayuda a ustedes en términos de recomendaciones expertas en costos, en utilización de recursos, en términos de seguridad y también en términos de mejores prácticas, ¿no? Entonces, esto es como tener un experto, como tener una herramienta, ustedes como administradores de tecnología, ustedes van a tener una herramienta que les va a permitir administrar. Esta es una herramienta que les ha encantado a muchos de nuestros clientes porque les provee mucha información valiosísima. ¿No, Hermes? Sí, por mucho la herramienta favorita, debo confesarlo. Esta herramienta de Compass está disponible para todos nuestros clientes, independientemente del nivel de servicio, Navigator o Aviator, y es de completo autoservicio. Nuestros clientes pueden entrar en cualquier momento a revisarla. Tiene estas categorías que acaba de comentar Luis, donde, como ustedes están viendo en pantalla, básicamente sin yo tener gran necesidad de profundizar en detalles o incluso expertise, alguien de finanzas puede entrar a esto y ver inmediatamente el resultado que se puede generar en otros si seguimos los consejos que automáticamente Compass nos está diciendo. Es decir, tiene un nivel de inteligencia en el que nos dice, por ejemplo, si una instancia está siendo sub o sobreutilizada. Si algún objeto
está siendo accesado dentro de S3 y dice, oye, este tiene más de tantos días sin ser utilizado, ¿por qué no lo mueves a Glacier? Estas instancias veo que tienen semanas sin que las hayas cambiado, ¿por qué no hacemos instancias reservadas? Y como pueden ver en la pantalla, les dice de manera muy clara cuál es el ahorro que pudieran obtener de forma inmediata por el simple hecho de seguir estas sugerencias estándar. Y nada más permítanme agregar, Luis, que incluso con nuestros clientes de Aviator, nuestros Technical Account Managers utilizan esta herramienta y se convierten todavía en un agente adicional porque revisamos esto y lo que hacemos es que todavía lo personalizamos más y somos, digamos, insistentes al respecto. Entonces, básicamente, lo que siempre empujamos es por llegar a la optimización de la infraestructura y lo hacemos de manera muy proactiva. Excelente. Y no solamente en términos de costos, también en términos de mejores prácticas. Es algo que les hemos mostrado mucho a nuestros clientes que les ha gustado. Platícanos un poco de qué nos ofrecen mejores prácticas esta herramienta de Compass. Bueno, ciertamente lo que ha hecho Rackspace es tomar todas esta experiencia y este conocimiento que hemos acumulado alrededor de cómo se debe aprovechar y cómo hacer las cosas en AWS y las hemos puesto en algunos checks de monitoreo que están aquí, que ustedes ven visualmente. Si se fijan, dice Trusted Advisor en uno de los tabs y eso es porque AWS tiene una tecnología que es Trusted Advisor que lo que hace es hacer recomendaciones, pero si se fijan ahí hay 14. Nosotros solamente en seguridad, que es el primero, tenemos 34 sugerencias que hacerle a los clientes. Es decir, somos muy opinionados, esa es la palabra, sobre cómo debería estar corriendo una infraestructura. Ahora, lo importante aquí es que es como tener a alguien 24/7, 365 días del año o a un equipo de expertos viendo su infraestructura solamente y diciendo, oye, aquí tienes los permisos abiertos para todos en un bucket de S3 y eso es un peligro, ¿no? Y la gran diferencia entre nuestros niveles de servicios, que en una simplemente les vamos a decir, tienes que arreglar eso, y en el otro nivel, que es Aviator, nosotros lo vamos a arreglar o lo coordinamos con el cliente para resolverlo. De forma activa, ¿no? Correcto. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Aquí pueden ver más de todas las sugerencias que les arroja Compass. Y también, por ejemplo, este heatmap, ¿no? Ustedes, nuestros clientes pueden obtener este heatmap que les va a decir en qué momentos de la semana, de qué hora del día, ustedes están teniendo más, por ejemplo, en CPU, en términos de redes, en términos de base de datos, escritura de base de datos, y esto se vuelve una herramienta bastante poderosa para nuestros IT pros, ¿no? Que para toma de decisiones también, ¿no? Sí, de hecho, también compartirles que tenemos incluso algunos clientes que utilizan el servicio de Navigator solamente por el acceso a Compass y que ya después empiezan a ver que vienen con muchas otras cosas como el Fanatical Support, resolución de tickets y demás, y dicen, wow, esto es adicional, pero para ellos se paga solamente con el tener oportunidad de revisar esta información. Y ahora que entras eso de se paga, esto es justamente una gráfica, un ejemplo, ¿no? Hermes, adelante, cuéntanos. Bueno, básicamente lo que tenemos acá es precisamente el que nosotros en muchos de los casos hemos logrado que el costo de nuestro nivel de servicio lo absorba el uso que le estaban haciendo a la infraestructura antes de Rackspace. Es decir, empezamos a encontrar todos estos ahorros que al final el cliente ve que puede terminar pagando, digamos, lo mismo antes de la operación de Rackspace, pero bueno, con muchas más ventajas y mejores prácticas que nosotros podemos implementar, y siempre es empujando a que la reducción cada vez sea mayor y mayor y mayor. Sí. Y eso le llamamos pues la importancia de ser eficientes, mi estimado Hermes, ¿no? Y la importancia de ser eficientes en varios puntos. Primero, recomendarles la alineación de TI con el negocio. Siempre busquen estar alineados con el negocio. Al final, siempre dependemos como área de TI de cuáles son los objetivos del negocio. Después, diseñar correctamente desde el inicio. Esto es algo en donde nosotros, Rackspace, les podemos ayudar a que ustedes, independientemente de que ya tengan su arquitectura, también podemos ayudarles a corregir o mejorarla, ¿no? Permíteme allí la interrupción. Claro que sí. Es que lo que estás poniendo es muy relevante. Muy bueno. Gracias. Es que este punto primero de la alineación del área de TI con el negocio es crucial porque una de las cosas que nosotros tenemos muy claras es que cuando de repente platicamos con encargados que están liderando el proyecto de implementación de la parte del cliente, pues definitivamente su perspectiva es técnica y obviamente están pensando en la optimización y la eficiencia y demás.
Y yo te debo confesar que cuando nosotros empezamos a tener esas conversaciones, lo hacemos desde la perspectiva del negocio, en el que estamos bien conscientes que no solamente es, digamos, la parte de la operación técnica por la operación, sino que nuestros technical account managers lo que ven es la conveniencia del negocio. Están súper claros de que de lo que estamos hablando es de un activo que tiene que generar un retorno de inversión. Entonces, todas las decisiones y todas las conversaciones que tenemos siempre son con tener eso en mente y hacer el reto de decir, oye, pero ¿por qué aquí? Y si lo hacemos así, etcétera. Entonces, hay un gran tinte de pragmatismo y de practicidad en las conversaciones que nosotros tenemos. Excelente, muchísimas gracias. Y continuamos con esto que es parte de lo que comentas, el monitoreo y la mejora continua. Estar constantemente hablando con nuestros clientes, ¿no? De cómo podemos mejorar esas arquitecturas, su infraestructura. También conocer y aprovechar las mejoras de AWS. Aquí tenemos a muchos ingenieros que se dedican a conocer, a meterse, a explorar, experimentar los productos de AWS para que ustedes solo aprovechen la experiencia de Rackspace. Ya no pierdan tiempo experimentando, ya no pierdan tiempo adivinando, ¿no? Y finalmente, pues la optimización de costos es una tarea recurrente. Con estas herramientas como Compass, los invitamos a que ustedes de esta optimización de costos y de la eficiencia, pues ya un estilo de vida de un equipo de IT, ¿no? Así es. Entonces, con eso estamos llegando a la parte final de nuestro webinar. Queremos invitarlos a que nos hagan preguntas aquí en el panel que ustedes tienen en la parte de abajo de la pantalla. También están apareciendo nuestros correos electrónicos. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, bienvenidos, escríbanos por favor. Estaremos encantados de responder sus preguntas. Mientras más bien ya están llegando las preguntas, voy a comenzar a leer. Dice Luis Juri, ¿cuál dirían ustedes que es la ventaja de utilizar Rackspace a diferencia de otros proveedores? Pues muy buena, Luis. ¿Quieres comentar, Hermes? Sí, con todo gusto. Luis, definitivamente es el expertise que nosotros te podemos compartir cuando nos contratas como tu proveedor, tu socio de negocios. Tienes acceso a un universo de información y eso tú determinas la medida. Tenemos estos dos niveles de servicio, uno Navigator en el que operamos siguiendo con esa analogía como la torre de control, tú manejas completamente, pero siempre tienes oportunidad de tocar base y nosotros incluso hemos hecho sugerencias tan sencillas como el decir qué tipo de almacenamiento es el que vale la pena utilizar y sobre eso implementan lo demás, que otra cosa es muy difícil. Y bueno, tenemos el Aviator en el que eres nuestro copiloto, nosotros manejamos, nos dices por dónde, pero nos encargamos de absolutamente todo. Entonces, vale la pena considerar eso porque definitivamente no solo traemos el expertise de, bueno, cuando funciona todo bien, sino que sabemos todos los recovecos que se pueden encontrar y otra vez lo hacemos siempre de una perspectiva de negocios. Excelente. A mí me gustaría agregar un poco al respecto y es que realmente nosotros construimos la nube basada en OpenStack más grande del mundo, como muchos saben. Entonces, algo sabemos sobre centros de datos, sobre nube pública, sobre cómo operarla eficientemente. Y lo más importante es que en Rackspace somos agnósticos y somos capaces de decirle, mira, para que esto obtenga los beneficios que tú estás buscando, debería correr de esta manera. Y no solamente hacemos los planos de la arquitectura, lo construimos, lo operamos y nos encargamos de que eso esté vivo el resto del tiempo, ¿no? Creo que eso es uno de los mayores beneficios y además de todas las herramientas, al final del día somos más de 6,000 Rackers que vivimos y respiramos el mundo en nube todos los días y tener acceso hacia ese pool de gente creo que también es algo que es muy difícil encontrar a gran escala, digamos, entre otros proveedores. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sergio. Nos pregunta Renzo, ¿existe en AWS sugerencias de redimensión al estilo G-Cloud? De hecho, es justo lo que platicábamos, ¿no? Ahí está Compass, ustedes pueden aprovechar justamente esto. Le pregunta Marisa, ¿manejan alguna plataforma AWS de prueba para evaluar su funcionalidad? Y creo que justamente tiene AWS esta capa de prueba, ¿no? Que pueden aprovechar. Toquemos base, Marisa. Allí están los correos con quien tú consideres más conveniente, pero podemos tener la conversación offline y vemos qué podemos hacer al respecto.
Gracias. Iván Rodríguez pregunta, ¿qué herramientas de monitoreo dispone Rackspace y cuál recomendaría adicional de terceros? Bueno, justamente ya veías Compass. Te puedo recomendar algunas. Contáctanos, Iván, por supuesto, y te podemos responder por ahí con más detalle. Pregunta Rolando, ¿la presentación estará disponible? Sí, por supuesto. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ahorita les voy a poner la liga, ¿no? Pregunta José, ¿se puede optimizar costo por software empleando Lambda en modelos serverless? Eso es algo que también ya hemos estado trabajando dentro de Rackspace, Sí, ¿correcto? es correcto. Muy bien, si tienes algo más específico que comentarnos, José, adelante. Comentan también, ¿el producto solo trabaja con AWS? ¿Se puede utilizar para Azure o Open Cloud? AWS por el momento. Muy bien, perfecto. Tenemos otras preguntas, nos han llegado bastantes preguntas por el tiempo. No vamos a responder todas, pero las vamos a responder por correo electrónico para que todos ustedes tengan su respuesta. Queremos finalizar invitándolos a ver esta y otras grabaciones de nuestros webinars en nuestro canal de YouTube, Rackspace Webinar Latam, con Bitly, y también invitarlos a nuestro siguiente webinar, 10 errores comunes en arquitecturas Amazon Web Services. Este webinar también va a estar interesante para todos nuestros amigos interesados en AWS. Pues acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, Hermes. Gracias a todos. Gracias, señores. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes por acompañarnos. Listo, pues nos vemos hasta la próxima. Mil gracias a todos.